Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy de manera virtual, ¿no? Antes que nada, vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten los demás compañeros y hasta mientras podemos poner el nombre en el chat grupal para contabilizar la asistencia, ¿no? Entonces, en 2 minutitos retomamos donde nos hemos quedado la anterior clase. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Esté poniendo su nombre en el chat grupal y empezamos en 2 minutitos cuando se conecten algunos compañeros más. Bueno, entonces vamos a ir retomando donde nos hemos quedado. Estábamos avanzando este segundo tema, ¿no? La actividad financiera con enfoque más en las finanzas corporativas, que es lo que realizan en sí las sociedades comerciales, entre las cuales se encuentra el banco que conforma la sociedad comercial de tipo societario por acciones, ¿verdad? Que es, como todos saben, la sociedad anónima, ¿verdad? Que la que se divide por acciones, donde lo que importa es el capital y no la persona, ¿verdad? No como en la responsabilidad limitada, que lo que importa es la persona, ¿verdad? Que pertenezca al rubro, que tenga cierta identidad con la sociedad, ¿no? Porque así se conforman, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Que entre otras cosas son sociedades de responsabilidad limitada, pero no dejan de ser sociedades de tipo comercial, ¿no? Que ejercen su actividad financiera con el objetivo principal de obtener utilidad por el ejercicio de su giro o de su actividad eh, principal, ¿no? Esta, en el caso de las entidades de intermediación financiera, es pues eh, el proceso de intermediación financiera mismo, ¿no? Que hace el, que el banco maneje el dinero como una mercancía, ¿no? Un segundito, por favor, voy a admitir voy a contestar un mensaje. Ok, no. Entonces estábamos hablando de estas finanzas que son las corporativas, ¿verdad? Porque también ya sabemos que y hemos llevado además en tercer semestre con el derecho financiero y tributario la parte de las finanzas públicas, ¿verdad? De las que se ocupa el derecho financiero, ¿no? Del proceso de obtener ingresos para efectuar egresos o gastos
a fin de atender las necesidades públicas, ¿verdad? Todo eso hemos avanzado en tercer semestre en la parte de derecho financiero. Pero esta actividad financiera difiere cuando hablamos de los otros tipos de finanzas, ¿verdad? O de administración del patrimonio, como es la parte empresarial o la parte privada. Y este término finanzas, ¿no? Como habíamos dicho, es, es la copia de una palabra francesa que en realidad hace referencia al manejo del patrimonio. Y cuando hablamos del manejo del patrimonio público, estamos hablando de la hacienda pública, que sería el término equivalente, ¿no? En el castellano. Y tanto así que el ministerio, que ahora se llama de Economía y Finanzas Públicas, ¿verdad? Antes se llamaba Ministerio de Hacienda Pública, que hacía prácticamente lo mismo, ¿no? Lo único que ha cambiado es el nombre. Entonces, tenemos estos tipos de finanzas, ¿verdad? En las finanzas públicas que lo que hacen es intentar optimizar los objetivos del Estado, o sea, cumplir con el plan de política financiera, política fiscal, política de salud, ¿no? Que se propone el gobierno de turno. Siempre dentro del marco de lo que establece la Constitución y las leyes, ¿no? La Constitución que le otorga los, las principales necesidades que tienen que ser atendidas, ¿verdad? Eh, y los derechos fundamentales que tienen que ser, eh, cuyo ejercicio tiene que ser asegurado mediante todas las instituciones del Estado, y para eso se necesita de recursos, ¿no? No están las finanzas corporativas, que es lo que le interesa al derecho bancario, que no está formado, o bueno, que no eh, importa solo normas de derecho público, como las finanzas públicas, sino que incorpora también normas de derecho privado, ¿verdad? Las normas de derecho público las utiliza para las relaciones entre el Estado como ente regulador y las entidades de intermediación financiera, llámese bancos, cooperativas, entidades de fomento a la vivienda o instituciones financieras de desarrollo y otras que están habilitadas por la ley 393, ¿verdad? Eh, entonces estas incorporan normas de derecho privado, ¿verdad? Solamente hacen, están eh, coercionadas por las normas de derecho público para poder relacionarse con el Estado, o sea, para poder obtener la autorización para hacer la intermediación financiera. Porque esto de la intermediación financiera, el ahorro y el préstamo, ¿verdad? Y estos contratos de operaciones que se llaman activas y pasivas de los bancos, es de interés público. Pues le interesa mucho al Estado que la gente económicamente progrese o se desarrolle, ¿verdad? Porque así va a cumplir de mejor manera y más fácilmente sus objetivos. Porque si la gente eh, va a progresar económicamente, quiere decir que va a aportar más al Estado, ¿verdad? Porque todos, de acuerdo a la Constitución, tenemos obligación de aportar de acuerdo a nuestra capacidad contributiva. Todos los bolivianos que ejercen actividad económica tienen que tributar. Ahora, que eso no pase, digamos, es ya una aberración del sistema, ¿no? No se puede justificar, solamente se pasa. Sucede, ¿no? Y lo que hay que hacer es regular, reprimir, sancionar, ¿no? Estas actividades, ¿no? Y las empresas, bueno, cuando contratan, ¿verdad? Las entidades de intermediación financiera particularmente, cuando realizan estos contratos de operaciones activas o pasivas, o sea, préstamos o ahorro, ¿no? Lo hacen no utilizando la norma del derecho público, no la 393, no la Constitución, ¿verdad? Lo hacen utilizando las normas del derecho privado, o sea, el Código Civil, el Código de Comercio, la Ley del Notariado Nacional, ¿no? Para relacionarse entre las personas privadas, porque la entidad de intermediación financiera es una persona jurídica privada, ¿verdad? Es una ficción de la ley, pero es privada, no es pública, ¿no? Entonces, se rige por normas del derecho público cuando se relaciona con otros terceros, que pueden ser también otras corporaciones de derecho privado o las personas naturales. Y firma esta clase de contratos
de operaciones activas o pasivas con el único fin de obtener utilidad. O como dice aquí, de crear valor mediante el uso de sus recursos, ¿no? Eh, y para crear valor, lo que tiene que hacer es invertir. ¿Cómo invierte? Pues otorgando préstamos a los que se comprometen a pagar y cobrando el interés. Pero también invierte en otras carteras de inversión, en acciones que están en la bolsa, que están en el mercado de valores. Tal vez el banco es propietario de acciones de Cobose, de acciones de, no sé, del Cinecenter, de acciones eh, de Favose, bueno, de algunas sociedades comerciales que están en auge económico, ¿no? Entonces, el capital social, conjuntamente con el dinero de los préstamos, digo, de los ahorros, no solamente es otorgado en préstamos, sino también es invertido por el personal especializado del banco o de la entidad de intermediación financiera. Y por eso es que todos los bancos, ¿verdad? Tienen, o bueno, la mayoría tiene lo que se llama la banca SAFI. Ustedes ven y dice Fortaleza SAFI, Mercantil SAFI, Visa SAFI, ¿no? Eso se llama Sistema de Administración de Fondos de Inversión. Entonces tú puedes participar de las inversiones del banco, ¿verdad? De manera consciente. Y cuando haces esto, te arriesgas y a mayor riesgo, mayor ganancia. Ya todos saben eso, así que si tú inviertes tu capital en la banca SAFI, vas a obtener mucho más utilidad que si eh, lo dejas a manera de ahorro en una caja de ahorros o en una cuenta corriente. Incluso vas a ganar más que un depósito a plazo fijo. Pero también puedes perder, pues puedes no ganar nada o perder incluso tu capital, ¿no? Porque tú decides arriesgarte y contratar. Y bueno, esa banca tiene sus características especiales que cuando veamos los tipos de entidades de intermediación financiera, vamos a retomar eso y vamos a explicar bien cómo funciona este proceso de utilización del servicio de administración de fondos de inversiones o de participación, ¿no? En esta administración de inversiones que tienen las entidades de intermediación financiera. Pero una vez más, todo con el fin de obtener recursos, ¿verdad? Las finanzas públicas es para atender necesidades básicas de orden público, ¿no? Cumplir el fin mismo del Estado. Porque para eso es el contrato social, ¿no? Porque si no te da seguridad, no te da trabajo, no te da salud, la administración pública no tiene razón de existir. Y las finanzas corporativas que se ocupan, que es lo que nos interesa, y se ocupan de obtener utilidades mediante la inversión. Obtiene utilidad en una gestión y esa utilidad se divide, ¿verdad? Una parte se entrega a los socios de manera de rédito, ¿verdad? De excedente, y lo demás se reinvierte en el giro de la sociedad, o sea, en su objeto principal, para ejercerlo de mejor manera, ¿verdad? Para establecer sucursales y en definitiva, con miras o con la esperanza de que a la siguiente gestión la utilidad va a ser mayor que la anterior, ¿no? Y eso va a hacer crecer el valor de mi empresa. O sea, si estoy dividido en acciones como una sociedad anónima como es el banco, mis acciones están a la libre venta en la bolsa de valores, ¿no? Pero si me va muy bien, todo el mundo va a querer comprar las acciones, ¿verdad? Y esta alta demanda de acciones de mi entidad de intermediación financiera va a hacer que el valor de mi propia entidad crezca, que más gente participe de la intermediación financiera con mi sociedad y como resultado voy a obtener mayor utilidad. Y a los que incumplan los contratos los voy a ejecutar con toda la rigurosidad de la ley, ¿no? No voy a hacer distinción de nada si es que se enferman, si es que les ha ido mal, si es que les han robado o tenían ánimo de estafar y nada más. A todos se les va a tratar con la misma, se les va a cortar con la misma tijera, como dicen, ¿verdad? Y se les va a iniciar el proceso ejecutivo y se va a proceder al remate de garantías y en su caso
a la búsqueda de patrimonio también para proceder al remate y de esa manera honrar la deuda que se ha contraído con la entidad de intermediación financiera. Y en caso de que no exista patrimonio, como no hay cárcel por deudas, te van a mandar a la central de riesgos, que es como una sanción administrativa, ¿verdad? Tu nombre va a estar ahí 20 años tachado y no vas a poder participar del sistema financiero. O sea, si ahorras, va a estar retenido por orden judicial automáticamente. Y no te vas a poder prestar porque tu nombre está en esa central de riesgos y cuando metan tu carnet de identidad van a saltar las alarmas y nadie te va a querer prestar, ¿no? Entonces, no tiene nada de social el fin de las empresas comerciales, ¿verdad? Solamente persigue eh, fines económicos de obtención de utilidad. Las finanzas privadas que no representan una inversión ni una atención de necesidades públicas, ¿no? Sino más bien satisfacen necesidades de un número limitado de personas, o sea, personal de uno mismo o de él, de una persona y sus dependientes, como sus hijos, ¿verdad? Y solamente representa, o por lo general representa solamente un gasto, ¿verdad? Porque el Estado igual invierte, no tiene empresas públicas, ¿verdad? Son deficientes, tienen mucha burocracia, se crean puestos innecesariamente, los sueldos de los administrativos son muy altos, pero todavía funcionan, ¿no? Las corporaciones o las personas jurídicas que son sociedades comerciales invierten por naturaleza, ¿no? Porque su objeto es crear mayor valor. Pero las privadas no invierten, gastan. A veces se puede ahorrar un poquito o invertir, ¿no? Pero la mayoría es solamente gasto, ¿verdad? Porque yo no espero un rédito económico futuro por llevarle a mi hija al dentista, o por pagar su pensión, o por comprar hamburguesa los domingos, o algo así, ¿verdad? O por ir al parque. No espero ninguna utilidad. No es una inversión, es un gasto, pero sí satisface las necesidades de ese número limitado de personas al que se refiere aquí nuestra diapositiva, ¿no? Ahora, en cuanto a las necesidades, ¿no? Las finanzas, ya sean privadas y corporativas o públicas, siguen un proceso distinto, ¿no? De identificación. Cuando hablamos de las finanzas públicas, lo primero que se identifica o que se intenta ver son las necesidades, ¿verdad? Y una vez identificadas las necesidades, se procuran los ingresos, ¿no? ¿Qué dice una persona cuando está de candidato? ¿No? Se ha visto que las calles están malas, la educación es deficiente, no podemos hacer que no podemos seguir permitiendo que las personas vayan a hacer fila enfermas desde las 4 de la mañana, todo eso va a cambiar. Se identifican necesidades, ¿no? Y una vez que estás de gobierno, recién ves de dónde vas a sacar la plata para cumplir tus promesas, ¿no? Entonces, primero se identifican las necesidades y luego se procuran los ingresos para cumplir los mismos, perdón, para satisfacer las mismas, ¿no? Lo que no pasa en las finanzas privadas y corporativas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ese tipo de finanzas es al revés. Primero se obtienen los recursos y luego se gasta o se invierte, ¿no? Primero me pagan y después veo qué me alcanza con ese sueldo, ¿verdad? Mis servicios básicos, sabes, mi dentista, pagar la cuota del colegio y a ver si me queda pues para algo más, ¿no? Pero primero he obtenido los recursos y luego he administrado los mismos para satisfacer las necesidades y nunca se logra satisfacer todas porque son muy crecientes y los recursos son siempre limitados. Más cuando hablamos de las finanzas públicas, ¿no? Ahora, el ejercicio de la actividad financiera, ¿no? Contiene también tres componentes importantes. El ahorro, el gasto y la inversión, ¿no? Ahorrar es no gastar todo lo que tengo, ¿verdad? Es que me sobre, es estar en superávit,
¿verdad? Y lo contrario es el gasto, es que me falta, que no me alcanza el dinero que tengo para cubrir todos mis gastos. Entonces ahí estoy en déficit, ¿no? Si me permito ahorrar, ¿verdad? Si mis ingresos me permiten ahorrar después de generar todos mis gastos, pagar mis obligaciones impositivas y todo lo demás, ¿no? Entonces quiere decir que voy a separar una parte de mi ingreso que no va a estar destinada al consumo, ¿no? Va a estar destinado a generar, digamos, intereses en el banco, ¿no? O a esperar para atender alguna necesidad si lo pongo bajo mi colchón. Pero no solamente los privados ahorramos, ¿verdad? Existe ahorro privado y también existe ahorro público, ¿verdad? Y las corporaciones también ahorran, pero lo que más hacen es reinvertir, obtener utilidad, repartirse una parte entre los socios y luego volver a invertir para obtener más utilidad al año, ¿no? Y el ahorro privado, que bueno, es cuando las personas participan de las operaciones pasivas de las entidades de intermediación financiera. Y el ahorro público, que digamos es cuando el Estado engrosa pues el TGN, ¿no? El Tesoro General de la Nación, ese es el ahorro público. Pero el Estado no es como, como un banco, como una corporación, como una sociedad comercial, ¿verdad? De las sociedades comerciales, el banco y las otras, su fin es obtener utilidad por el ejercicio de su giro, ¿no? Pero cuando hablamos de las finanzas públicas, eh, su fin no es obtener utilidad, es atender necesidades, ¿no? Entonces, el Estado no puede pues dedicarse a ahorrar, ¿no? No puede cobrarte tantos impuestos como para que sea muy exaccionario, no puedas progresar, pero que el Estado esté con recursos, ahorrando, ¿verdad? Porque el Estado no es un jueguito de monopolio donde tú tienes que agarrarte todos los billetes. El Estado no se dedica a ahorrar, el Estado se dedica a atender necesidades, ¿no? Y en anteriores gestiones decían, hay superávit fiscal, y va a haber doble aguinaldo, y cada boliviano tiene más de $2,000, ¿no? Entonces, si declaraban superávit fiscal, ¿para qué nos cobran tanto? Pues, ¿no ve? Si hay más plata de lo que se gasta, eso es superávit, ¿verdad? Mis ingresos superan a mis gastos. Entonces, no podían rebajarnos, en vez de que el IVA sea 13%, un año que sea 10% nomás, o el IT en vez de que sea 3%, que sea 1%, pues, mientras haya superávit fiscal, ¿no? Pero no se puede hacer eso porque es mentira, siempre estamos en déficit fiscal, porque las necesidades son crecientes exponencialmente, ¿verdad? Surgen nuevos tipos de necesidades, como el Internet ahora para la educación, ¿verdad? ¿No? Y aparte las necesidades que ya existían y el número de personas necesitadas que van a ser beneficiarias del servicio. Entonces, todo crece y no se puede atender de la manera que se debería, ¿no? Y por eso hay que escoger qué necesidades van a atenderse con prioridad. Luego está después del ahorro, el gasto, ¿no? Y el gasto es una salida de dinero, una afectación a nuestra liquidez. Entonces, este ingreso y salida no se hace a lo loco, ¿no ve? No se hace sin un destino, ni se queman los billetes por fregar, sino que este gasto se establece para obtener un derecho, ¿verdad? Para acreditar un derecho sobre una cosa o un servicio, dice, ¿no? Cuando yo pago y me compro una polera, apenas pago, puedo decir, ya es de mí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me estoy haciendo propietario, eh, prácticamente me estoy comprando el derecho propietario, ¿verdad? Estoy pagando para decir esto es mío, para acreditar que yo soy propietario y que me puedo poner cuando quiera y cuando no quiera, no. Lo propio cuando compro una casa o una moto, ¿verdad? ¿Para qué pagas? Para ser propietario, ¿no? Para acreditar un derecho. ¿Sobre qué? Sobre una cosa. Bueno, los inmuebles son bienes inmuebles, ¿verdad? Y luego existen bienes muebles y muebles sujetos a registro y semovientes, ¿no? Entonces,
para acreditar un derecho sobre una cosa, se realiza un gasto o se paga, pero también para acreditar un derecho sobre un servicio. Porque cuando tú reservas o pagas tu hora del pediatra para tu hijita o algo así, ¿verdad? Entonces están como, aquel a que le pagas está obligado pues, a prestarte el servicio. Pues, si no, defensa del consumidor, ¿no? Entonces, tienes derecho de reclamar, tienes derecho de que se te preste el servicio como se te ha ofrecido. Entonces, todo gasto se realiza para acreditar el derecho sobre una cosa o sobre un servicio, ¿no? Pero cuando hablamos del gasto eh, público, ¿no? Genera gasto, tiene elementos de gasto público, deuda, presupuesto y política fiscal. Elementos que no constan en el gasto de las corporaciones, de las sociedades comerciales o de los particulares, ¿no? Ahora, otro tercer elemento es la inversión, ¿no? Y la inversión no es un gasto, o sea, no se gasta para acreditar un derecho, ¿verdad? No, no es ese el objetivo de la inversión. La inversión ni siquiera se la maneja conceptualmente como un egreso, ¿verdad? Se le llama una colocación de capital, como dice acá. ¿Qué quiere decir una colocación de capital? Que tú estás poniendo dinero en alguna parte, pero con la esperanza de obtener un rédito futuro, ¿verdad? Para obtener una ganancia futura. Para eso estás prestando tu liquidez, estás sacrificando un beneficio inmediato para obtener una ganancia futura, pero que por lo general es improbable o siempre es improbable, ¿verdad? Porque ninguna inversión es rentable al 100%. Entonces tal vez le va mal, tal vez se enferman, tal vez se pelean y se disuelve, ¿no? La sociedad comercial. Entonces este beneficio que se intenta perseguir con los inversionistas eh, siempre es improbable, ¿no? No por lo general, ¿no? Porque como repetimos, ninguna inversión tiene 100% de seguridad en la rentabilidad. Y si no prospera, entonces, ni modo, pues, no, me lo retiraré mi capital antes de que eso más se vea afectado. Y este proceso de inversión, de colocación de capital, no es característica del Estado, porque no va a atender ninguna necesidad pública, ¿verdad? Tampoco es característico de las finanzas privadas, porque eh, no está yendo, ¿verdad? Destinado a generar ningún gasto para la satisfacción de las necesidades de ese número limitado de personas. ¿No? Pero sí es una característica de las sociedades comerciales o las empresas entre las que están el banco, la cooperativa y las otras entidades de intermediación financiera, ¿no? Y entonces no te quiere ayudar el banco, no es tu solo amigo ni nada, no solamente quiere obtener su propia utilidad del proceso que ejerce, que es la intermediación financiera. Incluso en el Código Civil dice que el acreedor, o sea, en este caso el banco, cuando te cobra en un juicio, lo primero que tiene que afectar es el patrimonio del deudor y si no encuentra, rescinde el garante. Pero todo se hace al mismo tiempo. No hay diferencia alguna. Ahora veremos un poquito las características y a la vuelta del receso terminamos y vemos de empezar a hacer la actividad o avanzar en el siguiente tema, ¿no? Entonces, veremos las características del manejo del patrimonio en los diferentes niveles público, corporativo y privado, ¿no? Cuando hablamos de las públicas, ¿verdad? Uno está regido por normas de derecho público, exclusivamente, ¿no? Y lo que persiguen es el bienestar social, o sea, el interés social, ¿no? Y logran sus ingresos mediante la coerción, ¿no? Procurar el bienestar social
es para el Estado asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales que están en la Constitución y la consecución de esos valores supremos como es el vivir bien, ¿verdad? Y los principios que también están ahí plasmados, ¿no? Porque nuestra Constitución dice que hay valores, hay principios y hay derechos, ¿no? Y hay derecho a la salud, ¿verdad? Hay derecho a la educación, hay derecho a la seguridad ciudadana, al acceso a los servicios básicos. Entonces, eso genera bienestar social. Tener o gozar de todos esos servicios públicos representa el vivir bien. Por lo que, mediante su ejercicio financiero, las entidades del Estado, o sea, las administraciones públicas, tienen que atender las necesidades que les competen a cada uno. Porque a pesar de que somos autónomos, uno, no obtenemos suficientes recursos de manera unilateral, siempre dependemos del presupuesto del Estado, ¿verdad? Y dos, tenemos que estar arreatados a la política fiscal del gobierno de turno. Pero con todo eso, igual, lo que se intenta es eh, salvaguardar el interés colectivo y perseguir el bienestar social. Y para eso necesita recursos, ¿verdad? Y sus recursos, como dice, los logra mediante la coerción, ¿no? La coerción es, es un elemento típico, ¿verdad?, de la ley, porque representa el castigo que se te tiene que dar, ¿verdad?, al incumplimiento de una norma. Porque si no fueran coercitivas las normas, entonces serían un chiste, ¿no? ¿Para qué hay leyes si no establecen sanciones, ¿no? Si no tienen carácter coercitivo? Entonces, una ley que se llama 843 te obliga a pagar impuestos, ¿verdad? Y si no pagas dentro de los plazos y todo lo demás formularios que están establecidos de manera previa, entonces vas a pagar multa, o te van a inhabilitar, o va a haber otro tipo de sanciones, pero también vas a pagar, ¿no? Entonces, el instrumento de la coerción podemos decir que es la ley, ¿no? Porque la ley te obliga y a su incumplimiento establece también sanciones, ¿no? Y las, las administraciones públicas se valen de este carácter coercitivo para establecer los cobros o los tributos obligatorios que conocemos como impuestos, contribuciones especiales, tasas, regalías, patentes, ¿no? Vamos a quedar ahí en esta primera parte, ¿ya? En cualquier minuto se nos termina, así que vamos a darnos un pequeño receso. En 5 minutos les comparto el enlace para que se unan en otros 5 más y vamos a dar fin con esto del tema número 2. ¿Okay? Y también absorbemos las preguntas, dudas, comentarios que tengan con respecto a este tema. Entonces nos vemos en 5 minutitos. Hasta luego. Está bien, doctor.